Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Programa 185. Hoy tenemos una gran invitada, contadora, abogada, maestra, doctorante, además que muy amena. Y además, bueno, nos da la oportunidad, por supuesto, de invitarla aquí a Conversando con Orfe. Y, pues, ¿qué más pudiéramos decir? Bueno, pues obviamente, pues maestra y catedrática, tiene muchos reconocimientos y la verdad es que las credenciales están en la mesa y pues me da mucho gusto saludar a Milka del Valle, porque, bueno, pues la doctora Milka del Valle Pérez, además de apasionada de todos estos temas fiscales, pues nos trae, bueno, pues un tema que ya lo habíamos y lo hemos platicado muchas veces, pero que ahora hemos estado viviendo, sufriendo, pues ahora sí que llorando de que la autoridad, de alguna manera, pues como que este tema de facultades, como que de algún, yo digo como que te agarra, ¿no? Como que te agarran son esta restricción de certificados de sello digital, pueden llegar a la cancelación, hay muchos supuestos. Pero bueno, vamos a hablar con Milka, porque además la saludo con mucho gusto y le agradezco mucho que ha aceptado esta invitación para estar en esta edición 185 de Conversando con Orfe. Qué mejor que ella para que nos platique, eh, eh, pues este tema de ¿cuál fue el propósito? ¿Cómo nace? ¿Qué importancia tiene? Yo tengo luego un dicho medio vulgar que nos quieren agarrar de los certificados, sí, de la restricción, de la, de la restricción y de la cancelación, ¿verdad? Pero hay que saber todo este tema porque pues la autoridad, la verdad es que entre que te inmoviliza las cuentas, en que te restringe los certificados, en que hace todo porque se siente como amenazada la autoridad fiscal de que el contribuyente eh, no cumpla de alguna manera con sus obligaciones fiscales. Así que, mi querida amiga, mi querida Milka, gracias por haber estado aquí, maestra, por haber aceptado la invitación de estar aquí en este espacio que está diseñado especialmente para toda la comunidad Orfi. Qué mejor que seas tú la que nos platique de este tema. Así que, Milka, bienvenida aquí a Conversando con Orfe en esta edición 185. Gracias, te escuchamos, Muchas estás en tu gracias. casa. Muy amable, muchas gracias, maestro. De verdad que es un honor y me siento muy privilegiada. Creo que hay cosas que se marcan en nuestra trayectoria profesional y esta es una de ellas para mí. Lo he admirado, hemos siempre asistido a algunos cursos presenciales y todo, y es pues una bendición, lo veo así, poder estar aquí con usted en su programa y también poder difundir un poquito de lo que sabemos para que cada vez se vaya aumentando la cultura fiscal tan necesaria en nuestro país. Pues sí, como usted lo mencionaba, yo siempre he dicho que hay una relación pasional entre el fisco y el contribuyente. Siempre lo veo así. Muchos dirían tóxica, ¿no? La relación, pero lo cierto es que esta relación tiene siempre, como toda, sus altos y sus bajos. Este tema de la restricción temporal del certificado de sello digital me llamó la atención porque hemos tenido a lo largo desde que se inició, ¿verdad? Con la reforma que hubo en 2004, específicamente, que fue algo un boom en la materia fiscal porque ya nos estaban pasando a la era digital. Ahí empezaron a haber cada vez más asuntos. Recuerdo haber estado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y también nos tocó pues revisar, checar, leer cómo se defendían en esos tiempos los contribuyentes. Ahorita sí nos hemos dado cuenta que la autoridad fiscal ha ido aumentando su control
y aumentando su deseo de recaudar hacia los contribuyentes y que por tanto, usando la inteligencia artificial, usando las tecnologías, cada vez vemos más cómo compone, digámoslo así, corrige, mejora las ilegalidades que nosotros como abogados fiscalistas que estamos de este lado, luchando o defendiendo al contribuyente, cada sentencia que se va ganando por alguna situación, ellos lo modifican, lo corrigen e incluso decimos que litigan con estas reformas, ¿verdad? Así lo vamos viendo. ¿Cómo nace a ver este tema? Ya sé cuál es el propósito, pues el propósito siempre ha sido el mismo, de alguna manera tratar, fiscalizar de una manera muy cerca, de una manera sistematizada, automática, digital, ya le digo yo, robotizada, ¿no? Robotizada Sí, para que el ya son dos. contribuyente. Así Exacto. que este es como, a ver, platícanos, Milka, esta es una bueno, podría ser una medida, no de apremio, sino de como para evitar que el contribuyente deje de cumplir, ¿no? Es correcto, es una medida de control. Y todo inicia con esos famosos correos e incluso como ya tienen nuestros datos de contacto, ya sabemos que a través de estos dispositivos nos pueden llegar los mensajitos del SAT o nos pueden llegar al correo electrónico ese tan temido, tienes una notificación en el buzón tributario. Y tenemos que distinguir entre esos comunicados que nos llegan y lo que se considera ya como un acto administrativo. La recomendación que siempre he hecho, si me lo permite, querido maestro, es precisamente señalar que primero, que cumplan con la obligación de activar el buzón tributario. A estas alturas del partido ya no nos podemos quedar fuera. Segundo, que revisen ese buzón tributario continuamente, pero si les llega alguna notificación, desde mi perspectiva, si se trata de un acto administrativo, tener mucho cuidado y esperar los 3 días para que se pueda abrir al día cuarto, ¿sí? Y de esta forma es como se va a prevenir alguna deficiencia que cada vez es más difícil con la autoridad en el buzón tributario, la notificación por buzón tributario, pero que no está exenta. Por ejemplo, en medios de defensa hemos hecho valer en algunas ocasiones que no se cumple con que la autoridad haya enviado correctamente el aviso de confirmación. Y en algunos asuntos la autoridad no tiene cómo probar ese elemento, en otros sí, pero hay algunos que se le escapó y luego ese sería un punto de defensa para que cuando nos llegue un comunicado o una invitación, ¿verdad? Del programa Vigilancia Profunda, pues nosotros estemos atentos, ya que debemos recordar que a raíz de las reformas de 2004, pues ya existen obligaciones por parte de los contribuyentes de que emitan sus comprobantes fiscales digitales, así usando este denominado certificado de sello digital, que muchos confunden, me refiero a los contribuyentes porque estoy segura que nuestros queridos colegas contadores no lo hacen, pero muchos contribuyentes confunden la firma electrónica avanzada y sus archivos con el certificado de sello digital, pero son dos cosas distintas. La firma electrónica avanzada, como lo hemos visto y por lógica sustituye a esa firma autógrafa que siempre estampábamos y ahora firmamos a través de la fiel denominada así y se realizan muchos trámites al respecto. El certificado de sello digital, si bien consta de esos 3 archivos, ¿verdad? El que es extensión SER y el que tiene la llave privada y la contraseña, nos sirve exclusivamente para emitir comprobantes fiscales digitales. Y esto
le da autenticidad a esos comprobantes fiscales. Y escuchamos por ahí todavía en algunas ponencias, en algunos foros, algunos colegas, y no se puede soslayar el hecho de que alguna de las autoridades estatales que están funcionando como fisco federal también pudieran señalar en sus visitas domiciliarias o revisión de gabinete que el contribuyente esté emitiendo facturas falsas, lo cual no aplica. ¿Por qué? Porque decimos, ese certificado de sello digital lo debes guardar, lo debes de respaldar, porque ese es precisamente el que va a permitir que esos comprobantes fiscales digitales se consideren auténticos, se considere que no hubo manipulación o falsificación de tu parte. Por eso, si la autoridad señala que son facturas falsas, pues denota un gran desconocimiento en el tema. Voy a ver si me es posible presentar acá para brevemente hacer una historia o unos antecedentes así muy breves de cómo es que se da la cuestión de, bueno, creo que ahorita no, ahorita les voy a pasar una sentencia, si me lo permite, maestro, también, porque se me hace interesante. Está Claro. en el texto, pero ahora cómo se aplica, qué piensan los tribunales, qué están haciendo los tribunales. Ujú, Bueno. Decimos entonces que ya estaba establecida el artículo 17H con sus 9 fracciones en el 2004. En el 2014 hay una adición a ese artículo 17H de una fracción décima, y en el 2014, no obstante ya todo el control que ejercía la autoridad sobre la expedición de estos comprobantes fiscales mediante ese proceso de certificación, pues introduce otros supuestos muy interesantes para los contribuyentes, porque la autoridad, desde mi perspectiva, se dio cuenta que le estaba funcionando de maravilla este mecanismo de control, sin tener que ejercer facultades de comprobación, porque en estricto sentido, ya lo señaló la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es ujú, más que una cuestión de facultad, es una facultad de gestión, no de comprobación. Entonces, en el 2014 la autoridad agrega esa parte de que, mira, contribuyente, si yo te estoy realizando facultades de comprobación, llámese visita domiciliaria, revisión de gabinete, que son las más comunes, y la revisión electrónica ahorita que está, pero en todo su auge, si tú desapareces o no pones a disposición de la autoridad tu contabilidad, pues esto ya te lo voy a incorporar como un supuesto más para dejarte sin efectos el certificado de sello digital. ujú, De igual manera, también señalaba que en tratándose de operaciones inexistentes, si se utilizaban estos ujú, comprobantes fiscales para amparar ujú, este tipo de operaciones, pues también era un supuesto. Otra conducta fue que en un mismo ejercicio fiscal los contribuyentes no presentaran 3 o más declaraciones declaración. periódicas, exacto, o consecutivas, o 6 no consecutivas durante todo el Ujú, ejercicio fiscal. ujú, Y una muy buena que utilizaba la autoridad, y lo recuerdo, es que no estuvieras en el domicilio, lo tomaba como no localizado, incluso a veces circunstanciaban como que se desaparecía el contribuyente y ya estaba por aplicársele el procedimiento administrativo de ejecución. Entonces, en estos puntos, la autoridad, si pudiera, quisiera como individualizar ya cada conducta del contribuyente para decir, mira, tengo facultades, el contribuyente se ubicó y por tanto yo puedo dejarle sin efectos ese certificado de sello digital. Se luchó mucho como abogados porque decíamos, no es posible que la autoridad fiscal realice un acto privativo
¿sí? Como es el dejarlo sin efectos, dejar sin efectos el certificado de sello digital, porque ¿qué va a generar en la empresa? Pues va a generar problemas muy complicados, toda vez que ya no va a poder obtener ingresos la empresa, ya porque no va a poder emitir los comprobantes fiscales digitales, la nómina, etcétera. Entonces, se luchó a través de amparos para efecto de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconociera que se estaba violando un principio ahí, y era el principio o la garantía o el derecho fundamental, como ahora se llama, de audiencia, que no es más Ujú, que esa oportunidad que se le debe dar al gobernado para que manifieste o para que desvirtúe o para que pueda ujú, hacer valer sus pruebas, sus elementos ante la autoridad antes de que lo prive del certificado de sello digital. Es por ello que de nueva cuenta se reforma este artículo, y entonces es cuando dicen, bueno, pasando por la reforma de 2019, ujú. 2021, 2022, ¿qué podemos hacer para que ya no nos estén molestando tanto en ese aspecto? Pues vamos a darle ese derecho de audiencia y vamos a instruir un procedimiento de restricción temporal del certificado de sello digital. Entonces, esa fracción la vamos a volver un 17H bis. ¿Verdad? Porque le encanta a los legisladores ponerle bis, bis uno, bis Sí, 2, doble bis, sí, triple sí, bis, sí, sí. ¿verdad? Y entonces lo resuelven de esa manera diciendo, ahora vamos a crear un 17H bis. Y en ese 17H bis vamos a instrumentar un procedimiento en el que se le permita al contribuyente, pues, tener la posibilidad de hacer valer sus pruebas o hacer valer lo que a su derecho convenga. Eh, Esto fue un gran logro porque incluso en la actualidad los contribuyentes tienen la posibilidad de que en cuanto se les notifique la resolución donde se está restringiendo de forma temporal el certificado de sello digital, bueno, pues ellos podrían de alguna manera defenderse en ese momento. Acá les voy a transmitir, no sé si se puede ver. Este es el Sí, oficio mediante el cual una autoridad te restringe temporalmente del uso del certificado. Hay que ver algo importante. Acá vemos una parrafada de artículos que muchos de nuestros colegas dicen, no, 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 qué flojera leer todo eso. Yo creo que está debidamente fundado y motivado. Que recordemos que la fundamentación no es más que invocar los preceptos exactamente aplicables al caso concreto. Siempre les digo a mis alumnos y a mis oyentes, no porque vean que la autoridad te puso una hoja entera, ¿verdad?, de artículos, significa que está bien fundado. Y vamos a comprobarlo ahorita con una sentencia. ¿Quién tiene? Hay algo, o hay un elemento, maestro, para los que no lo recuerdan. Yo sé que esto es muy básico, pero es algo importante, que se llama competencia. Y esa competencia es la primera que debemos revisar. No, los contadores, nuestros colegas generalmente están saturados de toda la carga de trabajo, y a veces esto no se revisa, pero se sorprenderían al darse cuenta que aún y cuando tenga todo esto, puede ser que una autoridad no esté facultada. ¿Cuál es el fundamento aquí importante que nos debe interesar? Ver si esta administración desconcentrada de recaudación está habilitada, autorizada, facultada en el reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria para emitir
la restricción o decretar la restricción temporal del uso. Entonces, aquí en este oficio que te van a revisar, lo que yo sugiero es que primero se revise la competencia, porque se ha llegado a determinar que las administraciones generales son las únicas que pueden o que tienen las facultades para dejar sin efectos el certificado de sello digital o para restringirlo temporalmente. Otro punto que no se nos vaya a pasar: no te pueden dejar sin efectos un certificado de sello digital sin que previamente te hayan respetado el procedimiento de este 17H bis, que es la restricción temporal. Y volviendo al análisis de este oficio, aquí ya vemos que la autoridad está citando el artículo 137 de Código Fiscal de la Federación. Entonces, acá está señalando un artículo que sabemos que en este caso se refiere a notificaciones personales, pero generalmente estos se notifican por buzón tributario. Si tú no lo has activado, es probable que en atención a este artículo la autoridad quisiera tomarse la molestia de notificártelo personalmente, pero si no, también tiene el 134, que implica que te lo pueden notificar hasta por estrados. Entonces hay que tener cuidado con esa parte. ¿Vamos bien, maestro, o algún comentario al respecto? Muy bien, muy bien. Sí, porque ay, yo creo que ya, no sé, me supera mi ignorancia, pero ya, yo creo que ya quedan muy poquitos contribuyentes que no deben tener buzón tributario, ¿no? Sí, debiera ser así, exacto. Debiera ser Ya, así, maestro, pero esa es la comunicación. Y no solo eso, sino actualizar también tu correo y tu móvil, ¿no? Como medios de contacto con la autoridad, ¿no? O sea, ese tema de estar actualizando tu información, tu perfil, tus datos de contacto, ¿no? es correcto, maestro. Por eso es muy importante cuando nosotros hagamos requisitemos estos datos de contacto, pues recordar la contraseña del correo, tener a la mano, si cambiamos de número, hacérselo saber al fisco. Por eso digo que es una relación pasional, porque el fisco, incluso más que tu esposa, tu esposo, tu novio, tu novia, o como le gustes llamar, va a querer saber todo lo que haces. Entonces, sí es muy importante revisarlo desde esa perspectiva. Ya sabemos que aún después de la muerte, el fisco nos quiere, ¿verdad? Sí, sí, Se claro. acuerda de nosotros. Muy bien. Entonces, en esta cuestión, vamos a ver, aquí les quiero presentar la sentencia, la que les estaba comentando, y vamos a ver para presentarlo. Ok, acá se ve. Muy bien. Ahorita les voy a pasar esta sentencia. ¿Logran verla ahí? No, no, ¿verdad? Sí, ¿Sí? ¿Ya sí, se ve la sí. sentencia? Ah, perfecto. Muy bien. Vean, aquí está la sentencia, una sentencia ante el Tribunal Federal en la 12ª Sala Regional Metropolitana. Y acá me gustó mucho porque el tribunal hace un análisis muy correcto cuando se hace valer competencia. Un tip para los abogados que están iniciando o estamos iniciando en esta parte del litigio fiscal es que no se desgaste en hacer valer la competencia desde la demanda. Pongan nada más que la autoridad no fundó debidamente su competencia, y como es una cuestión de orden público, el tribunal está obligado a como que suplir esa parte y hacer el análisis, ¿de acuerdo? Un análisis Ujú. exhaustivo, que es lo que logramos acá
con el tribunal, incluso lo pueden hacer valer en los alegatos. Sabemos entonces que acá se hizo valer que la autoridad que emitió el acto administrativo pues no tenía la competencia para hacerlo. Entonces el tribunal nos señala acá, nos da varios criterios, y acá es donde está el criterio que les comento, donde señala que el Tribunal Federal de Justicia está obligado a estudiar los argumentos relativos a la incompetencia o fundamentación de la competencia hasta en los alegatos. Acá nos da toda la cátedra, qué se entiende por competencia, por qué es un requisito esencial del acto administrativo la fundamentación de la competencia. Nos señala diversos criterios, es una de las sentencias mejor emitidas que he encontrado. Analiza la competencia y sabemos que la autoridad no puede mejorar esa competencia. Al final, la autoridad hace valer que sí, su administración desconcentrada de auditoría fiscal de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, sí tenía facultades para llevar a cabo esta restricción temporal del uso del certificado de sello digital. Sin embargo, le señalan que no es así, toda vez que, si bien es cierto, se fundó en diversos artículos desde la Constitución, se funda también en la Ley del Servicio de Administración Tributaria. Maestro, si me permite nada más hacer una acotación Por respecto a este favor. artículo 7, por favor, en un momentito que tengan insomnio, cuando no puedan dormir, revísenlo, por favor, y vean cómo en el decreto que se emitió para la cuestión, en el último decreto donde se reforma el artículo 7, me parece que es 2003, en abril, le paso el dato, ahí se revisa el artículo 7 y vamos a darnos cuenta que cuando se decreta estas adiciones a este artículo, no se decretó la fracción 18ª. Es hasta que transcriben el artículo cómo debe quedar que aparece mágicamente la fracción 18ª. Pero reconocerlo por parte de nuestros tribunales e incluso de la Suprema Corte haría que se cayera todo el sistema recaudatorio, porque este es el comodín de todas las autoridades para fundar sus actos. Entonces, cuando tengan insomnio y en otro programita que tengamos, vamos a analizar ese punto porque se cae si es que coinciden con la apreciación. Falta que coincidan los tribunales también. Entonces, nos vamos al reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria. Siempre que quieran encontrar dónde están las facultades específicas de ese funcionario del SAT que les está emitiendo el acto administrativo, váyanse al reglamento interior y acá van a ustedes a buscar los artículos que la propia autoridad les invocó, y al darse cuenta que no bien expresa esa facultad, como es tal cual restricción temporal del uso del certificado de sello digital para expedición de comprobantes digitales por Internet para estas administraciones desconcentradas solo para las generales, les puedo decir que se obtienen sentencias favorables donde se logra la nulidad lisa y llana de la resolución por competencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Esta es la vía de defensa, Una defensa, sí. ¿verdad? De las vías de defensa. Sí, que Ok. pareciera muy sencilla y que a lo mejor mis queridos colegas abogados fiscalistas gurús en el medio van a decir, oye, pero pues eso es de kinder, sí, pero nuestros amigos contadores o contribuyentes, muchos no lo saben, y es importante que le digan al abogado fiscalista o abogada que, oye, revisa la competencia, ¿ya lo checaste? O sea, como un punto así. ¿Cómo ve, maestro? ¿Vamos bien? Muy bien. Sí, partimos, ¿no? De que
de que existe, de que existe. Claro, claro, como que lo Sí. tendríamos que pasar ese camino, ¿no? Ese paso. Ujú. Y que es importante, maestro, porque a veces confundimos la incompetencia con la indebida fundamentación de la competencia. Y por eso es importante que se acerquen con nosotros, porque nosotros tenemos que hacerlo valer tal cual es. Para así, incluso en el artículo 6 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se prevé la indemnización a los particulares cuando la autoridad comete falta grave. Y falta grave no es no observar alguna de las jurisprudencias que acá se marca en que deben fundar debidamente su competencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a continuar con este punto. Aquí entonces, en este procedimiento que se instaura y recordando que el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, en su fracción segunda, es donde se señala la obligación de que se emitan estos comprobantes fiscales digitales obteniendo el certificado de sello digital y que además otro punto que deben tomar en consideración es que estos artículos, especialmente el 29, habilita a la resolución miscelánea o a las reglas de carácter general para que sean las que regulen lo referente a este mecanismo. Muy bien. Continuando con esto, en el caso que estamos poniendo de ejemplo, la autoridad está obligada a motivarte exactamente, que no te quede duda cuáles fueron los motivos, las razones particulares que tomó en cuenta para señalar o ubicarte en alguno de los supuestos de restricción temporal que, repito, encontramos en el artículo 17H bis. Ahorita no lo analice punto por punto porque siento que es poco el tiempo y quiero irme a estos puntos de práctica. Pero acá se señala por parte de la autoridad cuál es el periodo, el ejercicio, la obligación y la fecha de presentación de las declaraciones y te debe señalar cuáles son las diferencias que está encontrando en cada una de estas declaraciones. ¿Por qué? Porque uno de los supuestos es que no coincidan, ¿verdad?, los FDIs emitidos con lo que estás declarando. Entonces, y en este caso, tratándose de retenciones, es otro supuesto en el que también la autoridad es, como dicen por ahí, muy pinky, es muy quisquillosa. Las retenciones para la autoridad son muy importantes, entonces mejor no nos arriesguemos con ese aspecto. Una vez que la autoridad te motiva, te deben señalar el fundamento de esa observación y tú debes verificar si aplica con tu actividad económica, con el régimen en el que te encuentras y con la obligación que se señalan estas de acuerdo a la ley y a la constancia de situación fiscal. Por eso decimos, si ustedes abren hasta el cuarto día el buzón tributario, en esos 3 días de ansiedad pueden descargar la opinión de cumplimiento y ahí revisar qué es lo que no tienen pendiente, cuáles son los puntos que no han logrado subsanar. Como puedes observar, una vez que la autoridad ya te señaló estas diferencias, ya te está determinando que se actualiza la hipótesis normativa que se refiere el 17H bis párrafo primero y te debe señalar con toda claridad la fracción y acá también hay otro principio que ahorita les voy a pasar la sentencia que se llama principio de tipicidad. ¿Sí? ¿Qué es la tipicidad? No es más que el encuadre de la conducta que está realizando el contribuyente en la hipótesis normativa, en el artículo, en la fracción, en el inciso, en el subinciso, en el que está señalando que te ubica y que por eso se genera este acto administrativo. Bueno, por eso es que
como contador, yo sé que estás súper saturado, pero de vez en cuando haz este ejercicio. Revisa cuál es el supuesto en el que está ubicando a tu contribuyente y eso te va a dar luz para saber también si debes de desgastarte cumpliendo aquí. La recomendación, ¿cuál es? Ahorita vamos a ver que te van a dar 40 días inmediatamente después de que te notifican este oficio para que tú puedas subsanar. ¿Qué te recomiendo? Si ya identificaste que sí te ubicas en la hipótesis, no te esperes los 40 días, ¿verdad? Al día siguiente de inmediato empieza a subsanar y a presentar la aclaración de acuerdo a la ficha de trámite que se encuentra en la resolución miscelánea. ¿Por qué? Porque la autoridad tiene la obligación que dentro de 24 horas siguientes, ya, presentaste aclaración, estés bien, estés mal, te tiene que reactivar el certificado de sello digital. Ahora acá, ¿sí? Milka, este perfil de cliente, porque nos ha pasado que esta Sí, restricción, más no primera, obviamente previa a una probable cancelación, si es que no se desvirtúa o se subsana la observación que hace la autoridad de acuerdo al supuesto en el que te ubicaste, de acuerdo a ese principio que estás comentando perfectamente. Este, veo que por lo general son contribuyentes que deben impuestos no propios, por es así correcto. decirlo. O Así sea, es. como que dice el fisco, ese dinero es mío, ¿sí? Y por Claro. lo tanto te voy a mandar una restricción para que revises cuánto me debes y me lo cubras a la brevedad posible antes de que te cancele tu certificado, porque una vez cancelado, eso también me lo vas a platicar, ya tendríamos que recuperar uno nuevo, ¿no? O sea, ya ese ya se murió, ¿no? Claro, así es, maestro. Entonces, y además que siento que quedamos también al arbitrio de la autoridad, porque yo puedo, Ujú. tratándose del 69B, puedo decir, yo acredité la materialidad. Porque yo di las cotizaciones, todos los elementos, pero al parecer de la autoridad puede decir, pues no, no me parece. Ujú, Y ujú, ese es el punto que a mí se me hace más ujú. delicado para los contribuyentes, porque en qué momento la ley nos ayuda a saber cuáles son los elementos tan específicos que la autoridad quiere para considerar cumplido esa materialidad, ¿no? O esos elementos. Esta opinión de cumplimiento positiva, maestra Milka, ese sería un documento donde pudiera evitar esta restricción o no tiene que ver. O sea, porque no me dice si debo, me dice que cumplo, ¿no? O sea, Es me dice que correcto. estoy cumpliendo mis obligaciones. Ese cumplimiento evita eh, esta restricción o no tendría que ver o sí está emparejada con una opinión de cumplimiento negativo. Es que sería un elemento de prueba indiciario desde mi perspectiva, Ok, que se ok, tiene que adminicular con ok. otras pruebas, ¿sí? Ujú, Entonces, considero que sí es importante que cada mes, cada dos ujú, meses ujú, ujú, estemos revisando ujú, nuestra ujú, opinión de ujú, cumplimiento y ver qué nos está faltando. Si está positiva, bien, bien, bien. Si a ujú, pesar ujú, de eso me llega un programa de vigilancia ujú, profunda, no nos extrañemos, porque ujú, habrá que ver que eso fue indiciario y a lo mejor la autoridad o los bots de la autoridad, la inteligencia artificial, pues encontró algo como que no le gustó, no le hizo gracia y te está detectando. Que se sepan, pues, que a veces no es esa situación o conciencia humana la que está detrás de estos citatorios, invitaciones y programas. Son
bots y a veces se equivocan también en su algoritmo. Ujú. Yo te lo comento porque luego el empresario cree que su opinión de cumplimiento es su seguro de vida. Ah, sí, 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 y no Dice, es no, así. es que yo no tengo problemas, yo tengo opinión de cumplimiento positivo. Y me parece que esto va más allá porque hay muchísimos, bueno, hay un número de supuestos en los cuales la autoridad puede ejercer esas facultades de control, como dices tú, de gestión, ¿no? Es correcto, maestro. Sí, por eso considero que nuestros colegas contadores sí deben de tener su opinión de cumplimiento del cliente positiva, pero estar de todas Ujú, maneras ujú. monitoreando, revisando, checando. Sí nos ayuda en defensa, pero de manera indiciaria. ¿De acuerdo? Muy bien. Rápidamente entonces, para checar aquí, ¿sí se ve? Sí. Muy bien, es que les quiero compartir la aclaración que sabemos que está la ficha. A ver, está la ficha, ¿verdad? Técnica, pero que considero que a nosotros nos ha dado resultado también la cuestión de poder en un momento dado Ujú, tener un escrito como tal de aclaración que ujú, se envía, ¿sí? Entonces, este es la solicitud con fundamento. Aquí hacemos alusión al oficio, hacemos alusión a las observaciones y de qué manera las estamos sustentando. Aquí se acredita con qué. ¿Y por qué es importante el escrito? Porque incluso podemos hacer valer el artículo 2, fracción sexta de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y aquí mismo establecer que algunas de las declaraciones o algunos acuses o algunos comprobantes fiscales digitales ya obran en poder de la autoridad. En este caso se presentaron complementarias y se señaló también algo importante desde mi perspectiva, algunas cuestiones ujú. constitucionales. Incluso me atrevo a veces a señalar el 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 14.1 de la Convención. Cuando la cosa está medio complicada, con copia PRODECON para que tenga más sustento, sobre todo en tratándose del 69B. Aquí fue un poco más light, pero aún así, independientemente de la ficha, se tiene que, desde mi perspectiva, reforzar como sugerencia con este escrito. Ujú, ¿De ujú, ujú. acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí es donde viene el procedimiento, no mayor a 40 días hábiles. ¿Qué pasa? En el caso que nos ocupa, la autoridad emitió un requerimiento y dijo, oye, pero te falta más documentales. Sí, pero al presentar la aclaración, esta autoridad, en estos casos, con el escrito, siento que cumplió con el procedimiento porque al día hábil siguiente ya estaba activado el certificado de sello digital. Ujú. Eso es muy bueno. Cuando la autoridad lo hace así, digo, la autoridad está en sus funciones de asistencia, de apoyo, de buena onda, ¿no? Cuando la autoridad no lo hace así, significa que tenemos entonces que forzar la respuesta que nos tiene que dar la autoridad porque no es posible tener a la empresa en stand-by. Tenemos que buscar la forma de que esa autoridad me diga qué pasó con la aclaración, por qué te estás tomando más días y se promueve Ujú. el amparo indirecto, pero maestro, aquí en confianza. El amparo indirecto a veces también tarda para desahogarse. Sí hay términos, sí hay tiempos y en algunas ocasiones sí nos hemos dado cuenta que también se retrasa. Hay un criterio que salió en marzo 2024 de la Suprema Corte, donde se señala que sí se le debe de otorgar
al contribuyente esa suspensión o medida pues cautelar respecto a que se le reactive el certificado de sello digital de inmediato, porque se está violentando lo establecido en el artículo 1.5 constitucional, ya que no puede desarrollar sus actividades y que también hay trabajadores que dependen de él y obviamente no se puede timbrar la nómina, como se le dice. ¿De acuerdo? O Entonces, sea que si tenemos los 40 días, exacto. el contribuyente presenta su aclaración tratando Sí, de subsanar o de desvirtuar la observación o el supuesto que la autoridad hizo para poder restringir el sello, el certificado. ujú, el Si certificado. llega a los 40 días, la autoridad no da respuesta, el certificado lo tiene que habilitar nuevamente. Así es. Ahora, si no lo hace, una forma de que la autoridad responda sería cancelarlo. Exacto. Es Sí, correcto. ¿no? O sea, Sí. lo que no se vale es quedarse en el limbo, ¿no? Es que no se vale tener al contribuyente así, ¿no? ¿Qué es Es lo que como me estás diciendo? ¿No? aplicarle la ley del hielo o ¿cómo le llaman? Exacto, ¿no? La ¿Qué es distancia lo que tú cero, me estás eso diciendo? Claro. O entre sea, porque pareja y entonces eso ya se los 40, tipifica como violencia. claro, claro, o sea, porque entonces pasan, llegan a los 40 días y la autoridad no, a ver, si llega a los 40 días, la autoridad dice, no estoy de acuerdo, cancelo, ¿sí? O automáticamente tengo que habilitar nuevamente el certificado. Sí, sí, yo sugiero que en este punto no, o sea, los contadores no esperen hasta obtener la autoridad. Si están viendo que ya va un Así día, dos es. días, tres días, no tengan al pobre contribuyente así. Hay que moverse y hacer algo, porque ahí ya la autoridad incurrió en una violación a su derecho de audiencia, al debido proceso legal, y se oyen Ujú. muy bonitas esos principios. Pero el empresario va a decir, bueno, mira, estarán muy bonitos tus principios, hazlos valer, pero yo necesito reactivarme. Entonces, en ese punto, sí es importante que no dejen pasar más de 2 días, sugiero, y eso es mucho. Al día siguiente que presentaste la aclaración, la autoridad ya tiene que estar respondiendo. ¿Te va a Ujú, requerir? Pues ya, que te requiera. Aquí tenemos por ejemplo, ujú. les voy a compartir un requerimiento que hace la autoridad y te tiene también que señalar, fundar y motivar debidamente qué es lo que te está requiriendo, porque ese es otro problema también, que si no viene claro de qué manera te quiere que le subsanes, pues también nos metemos ahí en un grave problema. ¿De Y, acuerdo? si, y entre son peras y son manzanas, el empresario no puede timbrar, digo, sigue vivo su certificado, pero, pero es como agonizar, como que agonizar antes de la muerte, porque una Es vez correcto. cancelado, pues ya es la muerte civil, o sea, ya estás totalmente muerto. En esta agonía, pues, ¿cuánto le cuesta al contribuyente estar así? Pues a lo mejor clientes que quieren que luego les facture. Tenemos que trimar la nómina, tenemos que... Esa inoperación, esa parte de estar inoperante, pues tiene un costo muy grande para el contribuyente. ¿Mm? Es correcto, maestro. Y sabía que incluso se puede solicitar con pruebas ahí, pues la indemnización y responsabilidad patrimonial del Estado, pero vuelvo al punto, el cliente lo que quiere es ya después vemos eso, o sea, ya Pues si le tengo que cobrar ahorita lo que necesito es es que ya, operar, sí, es es operar, facturar, es exacto, timbrar, o sea, sí, entre recibos de nómina, entre constancias de retención, entre facturas, entre complementos de pagos, entre... Este tema es costosísimo, o sea que nosotros lo que aprendemos con tu excelente participación, Milka, es que gracias. tenemos que violentar y provocar que la autoridad nos conteste, nos aclare y como dicen, ya defínete, como dicen.
Pues sí, por eso le ¿no? digo que es una relación pasional. No, ya defínete, o sea, nada más, porque me van a llegar los 40 días y entre son cosas, pues yo se supone, ahora se hace de manera automática, o sea, si llegan los 40 días y la autoridad no requiere dentro del plazo, ¿se reactiva de manera automática o puede quedar todavía en ese limbo? Puede quedar en ese limbo. Por eso es que es interesante ahí activar estos mecanismos y acercarse, vuelvo al punto, para que nosotros podamos Ujú, encontrar cuál es la mejor estrategia dependiendo del asunto, porque cada caso es sui generis. No podemos aquí, digamos que generalizar, ¿sí? Entonces, vamos a ver rápidamente por el tiempo, maestro. Si me lo ujú. permite, brevemente, voy a compartir la otra sentencia. En qué consiste esta cuestión de la tipicidad? ¿Cómo es que los tribunales logran la parte de la tipicidad? Pero es que creo que este no es el archivo. Vamos a poner el archivo adecuado. Maestro, ¿a usted le ha tocado ver algún caso de tipicidad? Sí, ¿Sí? ¿Y sí, cómo, sí me ha en qué tocado. sentido lo vio? Este principio, ojalá me lo expliques mejor. Sí, 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 maestro. Ya nos lo va a explicar la propia sentencia, pero quería saber cómo es que usted lo ha tenido en esa parte. Sí, no sé si tú lo vayas a comentar, eh, pero bueno, hablamos de tipificar, ¿no? O sea, este tema como de que algo, de que, Que de que, encuadre. que lo ubiquen, lo encuadren exactamente en el supuesto en el cual el contribuyente se ubica Es correcto. o está. Si eso no sucede, me parece que la ausencia de o sea, de la fundamentación, más bien la ausencia de legalidad ya después de todo lo que sucede después, ¿no? Sí, por ejemplo, decimos el procedimiento administrativo, entre paréntesis, fiscal sancionador, se asemeja mucho al sistema penal y ahí se Ujú. da la figura de la tipicidad. Si decimos Juan robó, es porque la norma nos está especificando que cuando hay apoderamiento de cosa ajena sin consentimiento del dueño, se le llama robo. Si no se acredita que efectivamente se apoderó de una cosa ajena sin consentimiento del dueño, será cualquier otra cosa menos robo. Lo mismo sucede en materia fiscal. Por eso, en este caso que les traigo a colación de parte de cómo resolvió el tribunal, fue porque ustedes saben que cuando un contribuyente no cumple con exhibir la contabilidad, ¿qué es lo que sucede? Se impone una multa, ¿verdad? Y en este caso que tenemos, el contribuyente no cumplió con la primera multa, tampoco cumplió con un segundo requerimiento, por lo que le impusieron una segunda multa. Pero ojo acá, por eso la importancia de la motivación. En esa segunda multa, la autoridad no mencionó que esa multa era por ya haberse ubicado el contribuyente en reincidencia de la conducta infractora. No lo señaló, sin embargo, la autoridad, al emitir el oficio mediante el cual deja sin efectos el certificado de sello digital, señala el supuesto de reincidencia en la conducta infractora. Y ahí Luego, canceló, ahí canceló. exacto, ahí sí, dejó sin efectos. ¿Y qué es lo que sucede? Que entonces el tribunal dice, no, debiste haber señalado específicamente en qué consistió el agravante y las causas que lo originaron y por qué fue reincidencia.
y hace todo el análisis, señala entonces que si ese oficio mediante el cual se dejó sin efectos el certificado de sello digital, motivándose en la causal prevista en el 17H bis, primer párrafo, fracción tercera, en cuanto a que era reincidencia, tal consideración deviene ilegal al contravenir el principio Ahí de está. tipicidad que rige la imposición de las sanciones administrativas. Y acá entonces dice que previamente le debieron de haber señalado en esa multa que era por reincidencia y no se lo señalaron. ¿Ven por qué les digo? A veces no le hacemos caso a las multas y decimos, es poquito, págala. Pero luego vienen consecuencias. Y si nosotros analizamos desde que les llega la multa, nos hablan, lo analizamos y decimos, si no la quieres pelear, no te preocupes, pero ya hay elementos por si te quieren dejar sin efectos el certificado de sello digital. Y en este supuesto, entonces, no se da la tipicidad. Si gusta, maestro, ayudarme a leer esta parte donde dice lo que adquiere mayor relevancia. Lo que adquiere mayor relevancia sí se considera que atendiendo al principio de tipicidad aplicable tanto a las infracciones como a las sanciones administrativas, la conducta realizada por la actora debe encuadrar exactamente en el supuesto contenido en los numerales invocados, de ahí que resulte insuficiente para estimar el cumplimiento de la debida fundamentación y motivación del acto de autoridad. Sí, Exacto. se tiene que ubicar exactamente. ¿Y qué es lo que nosotros obtenemos con esto? Una nulidad lisa y llana de la resolución. Lo Híjole, qué que interesante. sí, lo que permite que pueda restituírsele en su derecho afectado. Ay, fíjate, ya no, hombre, ya se nos acabó, pero Sí. prométeme que vamos a hacer un segundo programa para continuar con esto. Hoy hablamos, fíjate, qué interesante, nos hablaste de competencia, motivación, fundamentación, principio de tipicidad. El tema, pues por supuesto, porque estos 40 días fue reforma fiscal, porque Así o es. sea, no, pues si Así no, imagínate, o sea, 40, sí, 40 días. Entonces, ya Y por lo 10 menos, días para que la autoridad resuelva. claro, 10 y días. 10 Hay días un para que plazo. la autor Si no, resuelva. se Entonces, da la caducidad especial. Tengo sentencias de eso también que luego las exacto, que analizaremos. se le va a la autoridad y automáticamente, bueno, me parece que está resuelto en términos coloquiales. Y entonces, Así es, pero bueno, maestro. qué interesante. Milka, nos tenemos que ir, pero sin antes querer comprometerte a que este programa continuará. Será todo un honor, maestro. Será todo un Continuará honor así que con juntos puntitos, aprendamos. como le ponen, con puntitos. Así que, pues muchísimas gracias, fue un agasajo y gracias por haber Gracias. aceptado muy gentilmente, muy amablemente que estés aquí con nosotros en Conversando con Orfe. Y la tendremos, créanme, la vamos a seguir invitando porque este programa no ha terminado, solamente va a esperar a su continuación. Así que gracias, la Muchas gracias. doctora. Un abrazo. La doctora Milka Valle estuvo aquí con nosotros. Créanme, un agasajo escucharla, aprenderle y reconocerle. Muchísimas gracias a todos los que se metieron en las redes aquí en Conversando. Nos vemos próximo miércoles y muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas Gracias, gracias, Milka. maestro. Los Gracias, comentarios luego doctora. los vemos, los Ahí los vemos respondemos. luego. Ahí está muy conocida Sí. la doctora. Un Así abrazo a que todos. Que tengan gracias a excelente todos. tarde. Buen provecho. Gracias, querida amiga. Gracias. Hasta luego.